Santos. En un sorprendente anuncio, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invitó a los alcaldes del país a gastar todo el presupuesto que puedan antes de finalizar sus periodos en 9 meses. A pesar de que en 2 meses comienza la época electoral, el mandatario anunció que buscará derogar con mensaje de urgencia la ley de garantías que restringe la ejecución de esos recursos en tiempos de campaña, precisamente para evitar el clientelismo. Además, Santos pidió a los alcaldes de todo el apoyo al proceso de paz que adelanta con el grupo criminal de las FARC. El presidente Santos invitó a los alcaldes del país a gastar 5.8 billones de pesos en los 9 meses que les quedan de mandato. Gasten esa plata, inviertan esa plata, porque eso me va a ayudar a compensar la falta de demanda que produce el recorte de inversión por la baja del precio del petróleo. La intención del mandatario es que se gasten esos recursos que quedarían congelados a partir del 25 de junio, 4 meses antes de las elecciones regionales. Donde se dediquen exclusivamente a desentrabar proyectos de todo tipo para que podamos gastarnos esa plata. Esa es una plata muy importante. Si logramos gastarnos la mitad, nos va divinamente. Santos le anunció a los alcaldes en Cartagena que enviará con mensaje de urgencia al Congreso el proyecto para eliminar la ley de garantías. Yo no sé por qué el ministro del Interior les dijo que no se podía. Yo creo que sí se puede. Se puede. Entonces la ley de garantías, para desaparecer esa ley de garantías, que eso no tiene ninguna justificación. Y la excandidata presidencial colombiana, Marta Lucía Ramírez, cuestionó el anuncio del presidente Juan Manuel Santos y aseguró que la ley permite evitar el mal uso de los recursos públicos en época electoral. Ramírez aseguró que Santos está dando un mal ejemplo. ¿Es válido este argumento, doctora Ramírez? No, yo realmente creo que el presidente está equivocado. Él debería leerse la ley, porque en esa ley realmente lo que se quiere evitar justamente es el mal uso de los recursos públicos a portas de una campaña, a portas de una elección. Me parece que ya se dio suficiente mal ejemplo con todo el gasto desbordado en la campaña presidencial de la reelección y ahora se está induciendo a los alcaldes a que den un pésimo ejemplo. Este es un momento donde debe haber autoridad, mesura. El país tiene un gran déficit fiscal. Este es un momento donde le están pidiendo a los colombianos más impuestos. Yo no creo que sea para nada una buena señal. Y quiero saludar al senador por el Partido de la Unidad Nacional, Jimmy Chamorro, que nos acompaña desde el departamento de Tolima, en el centro de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Muy complacido de poder estar aquí en el canal de las Américas. Bienvenido, senador. Una ley que trata de regular y evitar el mal uso del dinero público. El presidente la quiere derogar. ¿Cuál es la motivación del jefe de Estado para esto? Mire, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre con esa famosa ley de garantías? En este año particular, hasta el 25 de abril se podrán firmar contratos por parte de alcaldes, gobernadores, inclusive a nivel de las instituciones del orden nacional. O sea, 6 meses antes de elecciones, entiéndase, del 25 de octubre. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que antes del 25 de abril, para poner este como el ejemplo práctico, los alcaldes y gobernadores suscriben todo tipo de contratos y se ejecutan en el mes de mayo, junio, julio, agosto, octubre, a lo largo de todo el año. De manera que esa ley de garantías, a la hora de la verdad, no ofrece garantías de politiquería en lo más mínimo. O sea, es una ley que en la práctica no funciona, pero por otro lado sí perjudica lo que es la ejecución presupuestal y los indicadores de ejecución por parte de alcaldes y gobernadores. Entonces, la verdad es que no tiene sentido una ley de garantías que no ofrece garantías para unas elecciones regionales por parte de quienes practican este tipo de actos politiqueros y corruptos. Senador, pero ¿por qué esperar los últimos meses de un periodo constitucional, de un mandato, para ejecutar los recursos que han podido ejecutarse con incluso la discusión, la participación de los ciudadanos? Mire, de todas maneras, en Colombia tenemos años fiscales desde el punto de vista privado, pero también desde el punto de vista público. Los alcaldes que no ejecuten un presupuesto a diciembre 31 reciben
una medición, o sea, un porcentaje de ejecución que dice si son buenos o son malos. A la doctora Marta Lucía Ramírez no le asiste razón cuando ella dice que precisamente necesitamos ahorrar en estos tiempos de crisis, cuando tenemos un déficit presupuestal importante, en fin. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema de ejecución presupuestal. Las alcaldías, las gobernaciones, o sea, los municipios y departamentos tienen una vida autónoma propia, tienen unos recursos propios, otros por medio de transferencias, a través del cual deben ejecutarlos. Pero el espíritu mismo de la ley de garantías es evitar una inherencia por parte de los funcionarios locales y departamentales para inclinar la balanza o para impulsar unas candidaturas que ellos puedan tener para aquellos que eventualmente se posesionen el 1 de enero del año entrante, o sea, para aquellos que sean elegidos. Pero no tiene sentido, pero no tiene razón de ser. Pero por otro lado, lo que sí estamos viendo es que la ejecución presupuestal de municipios y departamentos de las regiones sí está siendo altamente perjudicado. Y eso no conviene al país, ni ahora desde el punto de vista coyuntural, ni tampoco nunca. De manera que en buena hora esa reforma va a entrar al Congreso con medida de urgencia para que sea dentro del Congreso que se discuta y que se debata la conveniencia y la pertinencia de este proyecto de ley, que aclaro, muchos de los sectores, inclusive la Unidad Nacional, tienen serios cuestionamientos. Pero creo que en la práctica todos sabemos que eso es necesario y yo sí creo que eso va a pasar por el Congreso. Permítame un momento, senador. En segundos voy a volver con usted para tocar otros temas. Este viernes, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le envió un duro mensaje al procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, en el que le indica que no haga política con el proceso de paz que se adelanta en La Habana y además le pide que no se entrometa en los diálogos. ¿Cómo sale el Procurador General de la Nación esta mañana a declararse perplejo? Perplejo, hágame el favor. Yo sí le pido al procurador que deje de hacer política, deje de meterse en el proceso de paz, que eso es una responsabilidad mía del presidente de la República. Y el procurador Alejandro Ordóñez no aguardó para contestarle al mandatario colombiano. Esto dijo. Señor presidente, le reitero, serénese. El proceso de paz, doctor Santos, no está por encima de la Constitución, ni el presidente por encima de la ley, ni siquiera con la excusa de la paz. Y seguimos precisamente con el senador por el Partido de la Unidad Nacional, Jimmy Chamorro, y quiero preguntarle también sobre los empresarios privados, senador, quienes han sido llamados a contribuir con la era posconflicto. ¿Por qué privados tendrían que pagar las consecuencias de la acción de una banda de terroristas como la FARC, por ejemplo? ¿Qué es lo que busca el gobierno con esto? Mire, con esto lo que se trata es de involucrarnos a todos dentro del proceso de paz. La vía fácil sería continuar tal cual como estamos. Pero creo que este es un tema altamente sensible. ¿Por qué todos los colombianos y todas las colombianas debemos participar dentro de lo que concierne el posconflicto? Hay un par de razones. Primero, porque la paz no se va a lograr con una firma, sino que la paz se va a construir a partir de la firma del acuerdo, que aspiramos a que se lleve a cabo este año o por tarde a principios del año entrante. A partir de ahí viene una construcción importante de paz, una construcción importante de reconciliación. Lo que el presidente está haciendo es haciendo una invitación para que los empresarios colombianos que de una u otra manera han desarrollado su actividad económica dentro del territorio nacional de manera muy, muy desprendida puedan colaborar. ¿Y de qué manera lo pueden hacer? No simplemente a través de un dinero, ni tampoco a través de especie, sino abriendo plazas de trabajo para aquellos que eventualmente necesite el país, que se involucren dentro de la vida laboral, aquellos que eventualmente se han equivocado y lo han hecho gravemente. Pero de esto se trata de un proceso donde sabemos que no se puede lograr entre el gobierno y las FARC. Esto no es un problema sencillamente del Estado con un grupo guerrillero, esto es un problema que tenemos todos los colombianos, porque es a los colombianos a los que nos están secuestrando, a los colombianos que nos están dinamitando los pueblos y las veredas del país.
a los colombianos a los cuales se les están atentando permanentemente. Y yo creo que este es un llamado que va a tener una respuesta favorable en el entendido que es mucho más lo que podemos ganar con la paz que lo que podemos ganar, si es que se puede llamar de esta manera, o lo que podemos obtener si continuamos en la guerra otros 50 años. Senador, en este evento en el que el presidente Santos pues le pide a los alcaldes que gasten todo el presupuesto, gasten ese dinero, se los aprobamos, precisamente también pide a los alcaldes todo el apoyo para el proceso de paz. Y uno le parece extraño que en una situación como esta, cuando se habla de derogar una ley para poder gastar un dinero que es público, que tiene controles, el presidente llame al proceso, o sea, llame al apoyo al proceso de paz. Es decir, algo extraño, lo hizo con la intención. No, mire, yo creo que es lo mínimo que tiene que hacer el presidente. ¿Por qué los alcaldes son personajes tan clave en la vida nacional, incluyendo este tema tan álgido y fundamental para el gobierno nacional y especialmente para el presidente? Porque son los alcaldes los que tienen la cercanía más evidente con los pobladores. Los alcaldes son elegidos popularmente y al serlo, pues tienen un mandato de carácter local, pero también tienen cierto tipo de credibilidad desde el punto de vista local. Son los alcaldes los que conocen la situación de sus ciudades, de sus pueblos, sobre todo los alcaldes de los municipios más pequeños. Colombia es un país que tiene algo más de 1.100 municipios, igual número, por supuesto, de alcaldes, pero esos alcaldes, esos 800 alcaldes de municipios pequeños, de poblaciones donde la gente de toda esta ciudad y de todo ese municipio conoce al alcalde y casi que lo saludan, el alcalde se da cuenta de todo lo que está sucediendo, de la problemática que está sucediendo ahí, y por lo tanto ellos son los agentes principales de paz en Colombia. Necesitamos el apoyo, sin duda alguna, de los alcaldes, y necesitamos que el plan de desarrollo, que no solamente este que se está aprobando, sino los futuros planes de desarrollo, naturalmente vayan en concordancia con todo lo que desarrollen las entidades territoriales, las alcaldías, las gobernaciones, todo en concordancia obviamente con lo que la nación vaya determinando. Por el contrario, me parece que es un mensaje positivo que los alcaldes lo han recibido como tal, lo han recibido con un alto compromiso. Este es un tema de nación, este es un tema de país, este no es un tema de alto gobierno, este es un tema que debe abarcar lo fundamental de la democracia, que son los municipios. Jimmy Chamorro, senador por el Partido de la Unidad Nacional, mil gracias por acompañarnos en la tarde fin de semana de NTN 24. Carlos Eduardo, para mí es un placer haber compartido con ustedes y un saludo muy especial a todos ahí en el canal de las Américas NTN 24. Siempre bienvenido, senador. Y vamos a seguir en Colombia. El cierre del ciclo 34 de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el grupo terrorista de la FARC se dio luz verde a la operación de desminado en el país. Así lo anunció este viernes el jefe negociador Humberto de la Calle. Además informó que el plan piloto acordado en La Habana iniciará en los departamentos de Antioquia y Meta. El flagelo de las minas antipersonal ha dejado en el país más de 11.000 víctimas. El gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC avanzan hacia el inicio del desminado en territorio colombiano. Al final del ciclo 34 de las conversaciones de paz en La Habana, las partes acordaron los parámetros previos para ejecutar la primera parte de la operación. Tal y como se acordó en el ciclo anterior, avanzamos en las definiciones técnicas del proceso de desminado. La buena noticia es que ya hemos acordado que los sitios corresponderán a 2 departamentos, Antioquia y Meta. La realidad de este acuerdo está caminando y está a la vuelta de la esquina. Pero ¿por qué es necesario comenzar un plan piloto en estas regiones de Colombia? Cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia señalan que de 1990 a marzo 24 de 2015, 3.575 personas han sido víctimas de este flagelo solo en los departamentos de Antioquia y Meta. En este mismo periodo, en Antioquia, se registraron 2.463 afectados, de los cuales 391 perdieron la vida. Son 199 integrantes de la fuerza pública y 192 civiles.
En el departamento del Meta, las minas antipersonal dejaron 1.112 víctimas. De ellas, 194 fallecieron, 132 integrantes de la fuerza pública y 62 civiles. La noticia del comienzo del desminado fue bien recibida por el gobierno de Antioquia. En declaraciones a la prensa local, el gobernador del departamento, Sergio Fajardo, afirmó que el anuncio es un paso que desde el inicio de las conversaciones de paz esperaban las víctimas del conflicto armado en Colombia. Le damos la bienvenida al general retirado Harold Bedoya, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, de invitarme a tu programa. Un placer de tenerlo acá, general. Comienzo preguntándole precisamente por este anuncio del acuerdo de desminados. Si los mismos terroristas no saben dónde exactamente están las minas, pues ¿cuánto tiempo podría tardar este proceso? Mire, este proceso del desminado es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Las minas en Colombia, o las minas Quiebrapata, primero, nunca las ha puesto el ejército, ni mucho menos las fuerzas militares. Las ha puesto el grupo terrorista ELN y las ha puesto las FARC. En la mayoría del territorio nacional, pero especialmente en ciertos departamentos, por ejemplo, departamento de Santander, norte de Santander, y allá los otros como Antioquia, y el Meta y Casanare, todos esos departamentos están inundados de minas quiebrapatas, inventadas por los terroristas de las FARC y el ELN. Y ahora, el ejército, que nunca ha tenido nada que ver en esto, lo van a poner a quitar las minas o a desminar lo que todos los días hacen estos grupos terroristas. Por eso, miren lo que nos acaba de pasar allá en el departamento del Cauca, un capitán muerto, unos soldados heridos recientemente, precisamente por darle aplicación a este plan de desminado. De manera que estamos llevando a un ejército a asumir responsabilidades que no le corresponden. Si estos criminales que están allá en Cuba colocaron las minas, como las han colocado siempre, pues que ellos vayan y recojan las minas y no pongamos más sangre de héroes al servicio de estos criminales que están en Cuba. General, tras esta decisión, ¿considera que pues, las tropas del ejército colombiano están desmoralizadas por cómo se ha llevado el proceso de paz? ¿Maneja usted alguna información al respecto puntual sobre eso? Bueno, no, yo personalmente no estoy enterado de lo que están hablando en los cuarteles, pero sí tiene uno el sentido común, el pálpito. Le indica que cuando un país entra a negociar con quienes están destruyendo el Estado y quienes defienden al Estado, terminan siendo metidos a la cárcel o se les impide cumplir con sus deberes, como en el caso, pues, del empleo de las operaciones conjuntas, del empleo del apoyo de fuego, o lo que se llaman los bombardeos, es sencillamente paralizar el ejército y despejar el territorio nacional de fuerzas militares que nunca pueden cumplir sus deberes si el presidente de la República se las impide. De manera que estamos ante un gobierno pusilánime y prevaricador que le está impidiendo a las fuerzas militares que tienen unos deberes constitucionales escritos, que es imposible que nadie se los impide, los están llevando pues a un estado de desmoralización seguramente. Cuando uno como soldado no le permiten defender a sus compatriotas, defender la patria, garantizar la libertad y la soberanía, sencillamente no existe. Y eso está llevando a este país al estado de violencia que vivimos todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional. General Bedoya, también esta semana la renuncia de 3 generales retirados de las fuerzas militares que asesoraban al general Jorge Enrique Mora Rangel, negociador en los diálogos de paz con la FARC, encendió la polémica en torno al ambiente que se vive en la mesa de conversaciones. Se trata del vicealmirante Luis Carlos Jaramillo Peña de la Armada Nacional, el mayor general Víctor Julio Álvarez y el mayor general Ricardo Rubiano de la Fuerza Aérea Colombiana. La dimisión llega después de que el presidente Santos anunciara que
que el general Mora no estará de forma permanente en las negociaciones en La Habana, sino que su presencia se alternará con su trabajo con las tropas sobre los avances de las negociaciones. Entre tanto, el mandatario colombiano y el ministro para el posconflicto, Oscar Naranjo, solicitaron la colaboración económica al sector privado para lograr el fin del conflicto e instaron a los empresarios a generar avances sociales y con ello construir un país más equitativo, más competitivo, más educado y más justo. Y vuelvo con usted, general. Militares que ya no están activos y críticos del proceso señalaron que el general Mora sentía cierta inconformidad con la suspensión de los bombardeos a los campamentos de la guerrilla y que la decisión de alternar su estadía en Cuba y Colombia pudo indisponer también a militares que hacían parte de su equipo asesor. ¿Usted considera esto posible? ¿Es una hipótesis viable? Bueno, suponemos que el general Mora no está de acuerdo ni con el cese al fuego, que es la suspensión de las operaciones militares, especialmente las operaciones conjuntas, y esto pues ha llevado a que el gobierno desista de sus servicios en Cuba y lo lleve a otras actividades para las cuales no corresponde a un oficial de la reserva de ir a los cuarteles a hacer pedagogía política o a hablar pues del proceso de paz político de Santos. Eso, primero, es ilegítimo, es ilegal, es inconstitucional. Los militares no pueden hablar de política dentro de los cuarteles porque la Constitución se los prohíbe. Eso se llama deliberancia política. Y quien haga eso, sencillamente está cometiendo violaciones a la ley y a la propia Constitución. Y estos generales, los que usted acaba de nombrar, los dos generales y el almirante Jaramillo, pues es de lo mejor que tienen las reservas, que se ofrecieron ellos voluntariamente y fueron aceptados como los asesores, los mejores asesores que en este momento pueden existir para que no sorprendan al general Mora allá en Cuba. La realidad es que el general Mora ya prácticamente cesó en sus funciones. La agenda de Cuba, impuesta lógicamente desde Cuba, esa agenda ya no está vigente allá y el general Mora prácticamente ya cumplió y cesó en sus funciones. Lo que yo creo es que el general Mora ni estos generales ya tienen nada más que hacer. No veo la razón por la cual el general Mora tenga que ir a los cuarteles a obligar o a que los comandantes militares activos o a que nuestras tropas, los soldados y los suboficiales, oigan un discurso político, porque es que la paz política no es la paz que quieren los colombianos. Nosotros queremos otro tipo de paz, que es la paz que nace cuando se cumple la ley, cuando se cumple la Constitución, cuando las fuerzas militares pueden garantizar la seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto no es invento nuestro. Esto lo dicen hasta los jerarcas de la Iglesia Católica. Lo dice un jerarca ahora en la Semana Santa de hace muchos años, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, el vicario apostólico de Arauca. Dice el Monseñor, mire, ni la vida ni la paz tienen por qué tener ropaje político. Lo que se haga con ropaje político no es paz, es simplemente politiquería, que es a la que han metido a los colombianos y la que quieren meter ahora a nuestras fuerzas militares. General, esa decisión de enviar a estos dos generales, Mora y Naranjo, a labores pedagógicas, a cuarteles del ejército, pues no evidencia una molestia, trata de apagar el fuego quizás dentro de los cuarteles por aquello de la desmoralización de la tropa ante lo que se está viviendo con el diálogo de paz. ¿Eso estaría haciendo el presidente Juan Manuel Santos? Mire, la paz política, que es la que está haciendo Santos desde la campaña presidencial y que ahora la quiere hacer precisamente en octubre y la va a querer prolongar para el próximo presidente, esa paz política no se puede tratar en los cuarteles. Mire, los comandantes del ejército, que en el 2010 nos reunimos a hablar del tema precisamente de la paz, dijimos, mire, las fuerzas militares no están sino al servicio de la República y al servicio de los colombianos y nunca pueden estar al servicio
de los partidos políticos ni de ningún gobernante en particular. De manera que los militares no están para eso, y si eso lo queremos hacer en los cuarteles con nuestros soldados, sencillamente estamos induciendo a nuestras tropas a que cometan delitos, a que deliberen y lógicamente a que los colombianos los rechacen. Esa institución tan sagrada, tan cara a nuestro ordenamiento legal y jurídico, que se llaman fuerzas militares, no las podemos mancillar, así la orden venga del Palacio de Nariño. El presidente Santos está equivocado. Él no puede seguir entregándole a los terroristas a Colombia con una paz vendida, una paz comprada, una paz que corrompe a todos los colombianos y especialmente en todas las regiones, como sucedió en la campaña política del año pasado, en donde la mermelada y la corrupción abundó. Y allí vimos las consecuencias del gran fraude político y en gran fraude electoral. Mire, Colombia tiene que reaccionar y tiene que reaccionar ya. Los colombianos no podemos cambiar esta patria que hemos construido durante 200 años por una patria utópica que nos la quieren imponer los hermanos Castro, que tienen a ese pueblo de Cuba esclavizado desde hace 60 años. Eso sí tienen esclavizado y no tienen paz durante 60 años. O lo mismo que están haciendo en Venezuela los Chávez y los Maduro con ese pueblo hermano de Cuba con el cuento de la paz. Acá los colombianos no nos lo vamos a tragar porque los colombianos somos diferentes. Por eso esta patria nunca ni ha caído ni caerá en manos de los terroristas, así se disfracen de procesos de paz políticos. Agradecemos al general retirado Harold Bedoya, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. 1 millón de gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. A ustedes, muchas gracias.